Pokémon Super X fue una auténtica locura, muchos momentos, muchas emociones y sobre todo, gritos. Como ya sabrán, esta serie tuvo como protagonistas a nada más y nada menos que al señor Folagor y al señor Shamorc. Ambos se enfrentaron en un Dualog de Pokémon X modificado, un duelo que prometía ser una guerra de titanes de principio a fin. Pero spoiler, nunca fue así. Ahora bien, al igual que hice con Folagor y como varios me lo pidieron, hoy me dedicaré a analizar todas las muertes de Shamorc en este tremendo Dualog. Eso sí, solo las suyas, porque lo de Folagor... bueno, eso es otro tema para estudiar muchísimo más a fondo. Aún así, antes de empezar, quiero aclarar algunos puntos importantes para este análisis. Primero, esta versión de Pokémon X es un Random Lock con dificultad aumentada. En teoría, todo lo relacionado con Pokémon, habilidades y capturas es completamente aleatorio. Sin embargo, hay ciertos parámetros que parecen haber sido ajustados, y me refiero a la preferencia de los Pokémon para aprender movimientos de su mismo tipo. Esto, además de ser una constante necesaria, también es algo que se notó durante los encuentros contra los NPCs, donde los Pokémon solían tener al menos un movimiento con Staff. Además, los propios Pokémon de Shamorc y Folagor también parecían tener preferencia por ciertos movimientos. Hacer este tipo de ajustes generalmente se hace para mantener un equilibrio, ya que si fuera 100% aleatorio, el juego podría volverse absurdamente fácil o innecesariamente complicado. En segundo lugar, la dificultad aumentada se nota principalmente en el comportamiento de los NPCs y en un aumento del 25% del level cap. Esto no solo hizo el juego más complicado, sino que también permitió que los Pokémon más fuertes aparezcan mucho antes de lo habitual. Y finalmente quiero recordar algo obvio pero muy necesario. Aunque este video intente ser un análisis objetivo, evidentemente está basado en mi experiencia y mi opinión. No busco desmeritar la forma de jugar de nadie, yo solo busco entretener. Si hay algo con lo que no están de acuerdo o quieren añadir algo, los comentarios están totalmente abiertos, siempre y cuando sea desde el respeto. Con esto aclarado, empecemos de una vez con el bigote de la suerte. O tal vez ni de tanta suerte, ya lo veremos para el final del análisis. Para empezar, tenemos el siguiente contexto. Tenemos un combate opcional. Como siempre digo, en un Random Block eso es un riesgo innecesario. Aún así, aquí no estaré para juzgar eso, sino para analizar qué fue lo que pasó. Bezio contra Electric. A primera vista, nada preocupante. Pero un Pokémon defensivo en su segunda etapa tan temprano en la aventura es motivo para ir con cuidado. Shamorc abre con Bezio y empieza a bustearse, y al principio parece que todo iba bien, pero entonces Electric saca un escaldar de la nada, un movimiento inesperado que lo dejó en aprietos. Para rematar, en un turno anterior fue paralizado con Deslumbrar. Con un +4 en ataque, pero en una situación muy peligrosa, quedarse no es la opción. Al contar con un equipo tan susceptible al tipo agua o ser muy débil ante ataques especiales, lo mejor que podía pasar era sacrificar al Pokémon más débil. En general, esto fue un suceso muy desafortunado, donde un combate que parecía sencillo terminó siendo todo lo contrario, y perder a Gintox fue el menor daño posible. La siguiente muerte para mí es el claro ejemplo de cómo funciona la suerte del bigote. En este siguiente contexto tenemos un combate doble con Sex Spaghetti y Darkini enfrentándose a un Espion y un Articuno. Como Timburr en ese momento era el más susceptible, lo mejor era cambiarlo. Strix entró al campo, y aunque sus defensas no eran las mejores, su combinación de tipos era ideal para aguantar cualquier ataque dirigido a Sex Spaghetti. En este combate vimos las dos caras de la moneda. Para empezar, en turno 1, Darkini usa Viento Plata que con una probabilidad del 10% logra bustearse todas sus características. ¿Saben cuántas veces he logrado ese busteo en mi vida? Ninguna. Aún así, después de este golpe de suerte, Shamorc recibiría otro, pero esta vez uno que terminó llevándose a Strix con el señor Arceus. En un giro sorpresivo y de mala suerte, Articuno usa Giga Drenado, que termina con la vida de Sharpedo. Esta muerte es algo que, sinceramente, ni el jugador más experimentado podría rescatar. Y esto es un ejemplo de cómo a veces funciona la suerte de Shamorc durante el loque. Tras la pérdida de Strix, los problemas no paraban para Shamorc, ya que un poco más adelante le esperaba un combate que fue horrible en muchos sentidos. El duelo comienza con Sex Spaghetti contra un Cottonee con enfado. Con algo de esfuerzo ese Cottonee cae, pero no sin antes bajar la velocidad con Baba.
Aún así terminó el duelo con un +1 de ataque, lo cual es bueno. Después entró un Mudkip que venía a complicar las cosas. Con intimidación contrarresta ese +1 en ataque, dejándolo en desventaja, forzando el cambio. Después de un par de turnos llenos de microinfartos y tensión, Darkini quedó con solo 2 de vida. La situación avanzó sin mayores complicaciones hasta que apareció el Carnivine. En este punto considero que el combate pudo haberse llevado de mejor manera. En un intento de jugar seguro, Shamorc manda a Bezio, un Pokémon que le generaba muchísima confianza, pero para su desgracia esa elección terminó provocando las 2 muertes posteriores. A mi parecer, incluso sin conocer los movimientos del Carnivine, creo que Antoñito podía haber manejado mejor la situación por 3 razones. Primero, Antoñito tenía Nitro Carga, un movimiento efectivo con Staff, superior a picoteo de Bezio. Segundo, Antoñito contaba con Chaleco Asalto, que le otorgaba una buena defensa para el enfrentamiento. Y finalmente, estadísticamente, Quilava es un Pokémon viable, rápido y no tan frágil. Considero que Antoñito podía haber gestionado mejor el combate en lugar de Bezio, aún sin saber qué movimientos tendría el Carnivine. Aún así, debo decir que, de no haber elegido a Bezio, nos hubiéramos privado de ese momento tan épico que nos ofreció Darkini con Viento Plata y Volavoltio, en el momento más preciso de todo Super X. Así que, lo perdono totalmente. La siguiente muerte sucede durante un combate doble que resulta ser abusador. No sé qué pensó Oscar al modificar la ROM, pero la idea de poder ser atacado por tu propio compañero me parece la mecánica más interesante e injusta de todo el juego. Esto fue una forma muy sutil de meter a Shamorc en un combate 1 contra 3. Estas son ganas de hacer el mal, a mí no me jodas. La apertura es Surtux frente a Pansir y Diglett con Impostor que copia el Wynaut de nuestro compañero. El primer turno fue todo mal, ya que Meganium terminó en muy mal estado gracias a que todos procedieron a focusearlo. De manera arriesgada mantiene a Meganium para rematar, algo que sale bien y termina venciendo a ambos Pokémon. Tras eso entra Tepig y Pidgey. Un par de turnos después, Tepig no se mostraba como una amenaza al solo usar Canto y Robo, por lo que aquí Shamorc hace bien en solo focusear al lado del Pidgey, ya que si Tepig no generaba problema, entonces ¿para qué matarlo? Después de un par de turnos el Pidgey cae, Darkini entra para intentar vencer al Braixen que entró en su lugar, pero de sorpresa cae un Salpicar que deja muy mal herido a Zebstrika, y para rematar, el compañero de nueva cuenta golpea a Shamorc. En un intento por bajar al Braixen de un golpe, Darkini usa Chorro Vapor que no mata al Braixen, pero hace el suficiente daño como para que Salpicar no haga tanto daño. Pero en un giro de los acontecimientos, Tepig usa Sofoco de manera repentina que terminó matando a Darkini. Una posible alternativa que veo es meter a Flareon en lugar de Zebstrika. Si tenemos en cuenta que Braixen es peor en defensa física, Aquajet tal vez podía ser una mejor alternativa gracias al gran ataque físico de Bezio. Pero igual, Darkini al tener la posibilidad de quemar era una buena alternativa al final del día, pero pasó lo que pasó. Para la siguiente muerte será algo breve, ya que hablaremos de la muerte por Mega Dragonite. Sí, sé que eso es un Diratini, pero entenderán el porqué en un momento. Shamorc inicia con Bezio y danza espada como es costumbre, pero al ver que ese Diratini tiene represión metal, Shamorc trata de asegurar el one shot con otro danza espada. En respuesta, Diratini empezó a... no sé, tal vez masacrar a todo el equipo de Shamorc con carga dragón. Si no fuera suficiente, también tenía velocidad extrema y para rematar tenía equipado una cinta fuerte que aumentaba su potencia física. Básicamente cada Pokémon que entraba recibía un daño muy grande, por lo que la situación era muy complicada de gestionar. De igual manera y como alternativa, creo que Antoñito una vez dentro del campo tal vez valía la pena probar con Liofilización, teniendo en cuenta que Quilava tiene un buen ataque especial y que 100% era más rápido. Obviamente teniendo en cuenta que no se sabía que tenía velocidad extrema, cabía la posibilidad de one-shotear al Diratini, liberándose de muchos problemas. Pero viendo el daño que estaba haciendo y en caso de resistir podía haber sido el fin de Antoñito, por lo que perder una vida estaba prácticamente asegurado en este combate. De nueva cuenta nos topamos con un combate donde se recibe ayuda de un amigo para vencer al Team Flare, pero lejos de ser de utilidad, durante la mayoría del combate se la pasó golpeando a los Pokémon de Shamorc, literalmente. A pesar de no hacerle mucho daño, hacía el suficiente como para forzar el cambio todo el rato.
Esto a su vez permitió al Kecleon usar Cabezazo, que aparte de ser potente también lo busteaba en defensa física, haciéndolo un tanque en el proceso. Por troleos del juego no había posibilidad alguna de atacar al Kecleon sin morir por culpa del amigo. Esta muerte es mala suerte simplemente. Ya a punto de llegar con el líder, al no prestar mucha atención, Shamrock se mete a un combate opcional donde lo que sobró fue la mala suerte. Aunque un Rhyperior parecía ser una amenaza grande, terminó saliendo del campo gracias a relevo. Koda hizo lo mismo con ida y vuelta. Aquí dejan entrar a Dark, posteriormente entra un Suilo por parte del rival que caería con facilidad gracias a Robice. Una vez con Rhyperior de vuelta, ingresa Hades con Chorro de Vapor. Para la suerte de Shamrock, su Pokémon que recién debutaba terminó fallando 2 veces consecutivas. Esto siendo un suceso de solo 0.25% de probabilidades de suceder. Terminó siendo debilitado por 1000 temblores que impidió la posibilidad de cambiar. Después de un pequeño tramo, la próxima muerte termina llegando en la Cueva Reflejo. Para variar, fue durante un combate doble, donde por lo menos no tenía a un amigo que se la pasara troleando a Shamrock. La apertura es Lobo y Bezio frente a un Gabite y un Zoroark. El primer turno de Shamrock fue bueno para reconocimiento. El problema fue que Zoroark, aparte de tener Hueso Merang, también contaba con Veleta, y para empeorar las cosas se terminó busteando en 2 en ataque físico. Por lo que aquí el doble cambio está bien ejecutado. En el turno siguiente, Koda usa ida y vuelta para salir del campo, y Shamrock con la intención de aguantar lo máximo posible mete a Gramaglia. Para su mala suerte, Zoroark lo termina matando con finta. ¿Quién lo diría? En este punto Zoroark no tenía razones para hacer una amenaza para Gramaglia, ya que hasta ese momento solo demostró tener Hueso Merang. En instancias normales diría que en lugar de Gramaglia metería a Amoonguss al ser también un Pokémon tanque. Pero aún asumiendo el potencial ataque siniestro, seguía siendo muy factible que un Pokémon muriera. Si atacaban al Maractus, es seguro que moriría de cualquier golpe de Zoroark, por lo que la pérdida de un Pokémon era inevitable, así que el resultado sería básicamente el mismo. Ojo, no digo que fuera predecible saber qué movimiento usaría exactamente, pero predecir que tendría un movimiento tipo siniestro sí era factible. Después de un par de capítulos sin muertes, llegamos a la central eléctrica donde caería un miembro más. Siendo breves, el combate era sencillo. La apertura en este caso no era muy importante, ya que Mapache se encargó fácilmente del Pawniard. Posterior a eso, Shamrock mete a Dark para hacerle cara a Vaporeon. La lógica es clara y es evidente que él era la mejor opción. Hablamos de un Pokémon tipo agua contra un tipo planta al final del día. La sorpresa cae cuando Vaporeon procede a usar Estallido, movimiento que termina desintegrando a Dark. En este caso, la suerte del bigote no fue suficiente para salvarlo, y esto provocó la pérdida de una vida por un giro muy injusto por parte del juego. Aquí no hay nada más que hacer, es un suceso desafortunado sin mucho más que ver. Tras pasar la central, finalmente llegamos a Ciudad Luminalia, lugar donde se daría la siguiente muerte. En este caso, el camino hacia el líder no fue un problema. El máximo daño que recibió el equipo de Shamrock fue con Koda, el cual terminó a poco más de la mitad de la vida. Tras llegar al líder en una confusión, Shamrock entra al combate sin curar y con 2 niveles por debajo. Esto no tiene nada que ver con el análisis, pero me hizo bastante gracia cuando lo vi. Ya dentro del combate, Koda hace la apertura frente a un Furfrou. A primera vista no parece un problema, pero estamos hablando de un perro con 102 de velocidad de base, además de contar con estadísticas ofensivas decentes, por lo que se tiene que ir con cuidado. Shamrock opta por usar ida y vuelta para meter a Dracobra, que era el único Pokémon con algo lucha. Para su mala suerte, Furfrou ataca con Cometa Draco, que causa mucho daño. Y, por si fuera poco, en lugar de disminuir sus características, estas terminaron aumentando gracias a Respondón. En un intento por acabar con el Furfrou, Dracobra usa Plancha Voladora que hace mucho daño, pero no el suficiente para bajar al Furfrou. Este volvió a usar Cometa Draco poniéndose a +4. Para este punto simplemente no hay nada más que hacer. El perder un Pokémon era inevitable, y en este contexto recibir una baja era el caso ideal. Como podemos notar, en la gran mayoría de muertes que hemos visto hasta el momento, han sido por factores totalmente fuera del control de Shamrock. Esto, aparte de decirnos un par de cosas, también nos está demostrando cómo funciona la verdadera suerte del bigote, pero ya llegaremos a eso más adelante.
Para estas siguientes muertes no entraré en tanto detalle, ya que es algo muy similar a muertes anteriores. En el combate contra Valeria, al principio el combate era relativamente sencillo. Todo lo que entraba caía con facilidad, pero en contra de lo que aparentaba el combate, de sorpresa entra un Reshiram. El mero hecho de toparte con un legendario ya es mala suerte de por sí. Pero a comparación de otros legendarios, diría que Reshiram es de los Pokémon más difíciles que te puedes encontrar, con estadísticas equilibradas y potentes. Prácticamente cualquier movimiento que tuviera haría muchísimo daño a cualquier Pokémon. Además, su combinación de tipos lo hacen más complicado, sin mencionar que lo único útil en ese momento era Koda con roca afilada. Pero al hablar de un Reshiram era prácticamente imposible bajarlo de un golpe. Para rematar, Reshiram como movimiento de staff tenía Cometa Draco. Evidentemente Koda fue incapaz de sobrevivir. Posterior a eso, tuvimos otra situación de mala suerte con Hariyama con Chuzos, que terminó desintegrando a Shaggy. Aquí solamente tengo una cosa por mencionar. Tal vez Copio con fuerza lunar, que es un movimiento más potente, podía bajarlo sin dudar. El único detalle es que como Copio ya tenía daño, era factible que pudiera morir. Así que es totalmente entendible la decisión de usar a Noivern al estar en mejor estado. Estas muertes las considero inevitables en todo sentido, y que Reshiram solamente se llevara a Koda me parece poco para lo que pintaba el combate. Damos un salto en el tiempo hasta llegar a la siguiente muerte. En este caso, el detonante fue un mismo destino salido de la nada. Sí, no hay mucho más que decir. Es evidente que esto es mala suerte. Un poco más adelante tocaría un combate doble que terminaría cobrando la vida de Damok. En este caso, claramente cambiar de Pokémon era la mejor opción. Pero el hecho de no poder cambiar por la posible sombra trampa era prácticamente segura la muerte de Damok con ese Florges en el campo. Eso sí, Shamrock tuvo suerte con que no tuvo un movimiento tipo hada, pero para su mala suerte tenía Ventisca, que fue igual de letal. No hay nada más que decir con estas muertes, simplemente son cosas que suelen pasar en los Random Locks y para estos casos es prácticamente imposible hacer algo al respecto. Después de la mala suerte, llegamos a una muerte que considero extraña. Tenemos el combate contra el Team Flare. En este caso, la apertura fue Bezio contra un Braviary, que para rematar le sacaba 5 niveles a los Pokémon de Shamrock. Al principio, Bezio intentó quemar al Braviary con fuego sagrado, pero para su desgracia un doble filo lo golpeó con suficiente fuerza como para debilitarlo. Posterior a eso, también tuvimos la muerte de Santi Esteban, el cual prácticamente murió por la misma razón. Para este combate considero que hay una cosa que pudo haberse gestionado mejor y creo que hasta potencialmente pudo haber salvado las dos vidas. Primero, al haber una diferencia de nivel no creo que puedas gestionar el combate con normalidad. En este caso, Shamrock intenta atacar a Braviary con Flareon. Es entendible por su gran ataque físico, pero también estamos hablando de un Pokémon que carece de defensa física y velocidad. Y lo pones frente a un gran atacante físico. Cualquier ataque del pájaro americano dejaría en muy mal estado a Bezio, casi seguro. En este caso yo habría considerado cambiar a Mapache. Considero que fácilmente se pudiera tanquear cualquier ataque del Braviary para posteriormente atacar con roca afilada. Como otra alternativa también está Antoñito, que en defensas no está nada mal, además de contar con liofilización. Pero Slaking lo considera una apuesta más sólida tanto por movimientos como por estadísticas. Aun si la muerte de Bezio fuera necesaria, considero que fue un error el haber metido a Santi Esteban por delante de Mapache, el cual reitero, creo que pudiera haber vencido a Braviary sin muchos problemas. La antepenúltima vida es muy simple de explicar, en este caso Shamrock se topó con un Kyurem, esto ya es mucha mala suerte de por sí. Legendario con estadísticas muy bien repartidas y como puede aguantar también te puede desintegrar de un golpe. En un intento de hacer mucho daño, Kyurem respondió con Manto Espejo. Simplemente no había nada más que hacer y Antoñito estaba destinado a caer contra este monstruo. Así que solamente nos quedó decir F en el chat por Antoñito. Después de una racha de varios capítulos sin muertes, terminamos llegando a la penúltima muerte, y en este caso el análisis parte desde fuera del combate. Tras explorar una cueva, Shamrock termina con el equipo en muy mal estado, la mayoría de los miembros tenía la mitad de su vida, sin mencionar que otros sufrían de algún estado. Aquí, Shamrock toma la decisión de seguir explorando aún sabiendo el riesgo que conlleva, lo cual de manera poco sorpresiva termina desembocando en la pérdida de Copio. Antes de seguir hablando,
haré una división. En este caso, al hablar de una serie, es evidente que buscar este tipo de combates es atractivo, por lo que entiendo por qué Shamrock decide continuar, más que nada por el contenido, y eso está bien, al final es lo que se busca crear con esta serie. Pero por otra parte, si dejamos el tema del contenido y hablamos de lo que es el reto en sí, evidentemente esto es lo peor que puedes hacer en un loque. Estar en una cueva con Pokémon salvajes por doquier y con un equipo muy herido es motivo más que suficiente para dar la vuelta. Y lo es más cuando te quedan tan pocas vidas como en este caso, y lo es aún más viendo que no queda precisamente poco para acabar el juego. Igual lo repito, para el contenido está bien, es entretenido sinceramente, pero fuera de eso no vale para nada la pena si es un reto lo que estás haciendo. Finalmente llegamos a la última muerte del Random Lock de Shamrock. En este caso el contexto nos lleva a un combate opcional. Ya saben lo que pienso de los combates opcionales en los loques. Aún así, fuera de eso, la muerte de Mandibuzz es pura mala suerte. Hasta ese punto Shamrock estaba tomando la decisión correcta. Basándonos en los tipos de los Pokémon, no había un peligro real por recibir un golpe efectivo. El único peligro es Yveltal, que es un Pokémon legendario, pero aún así el contexto se mostraba controlable. El problema fue que casualmente contaba con Romperrocas, uno de los movimientos tipo roca más potentes en todo el juego. Entonces, Ariel no tenía nada más que hacer, fue sorpresivo e inevitable en su totalidad. Aunque algo que quiero recalcar es lo poético que fue esta última muerte de cierta forma. Justamente que haya sido Yveltal me parece curioso cuanto menos, siendo este el Pokémon que se le asocia al concepto de la muerte. Justamente siendo este el encargado de llevarse la última vida perdida por Shamrock. Ya pueden decirme que me fumé una buena, pero sigue siendo una casualidad muy curiosa la verdad. Para cerrar con este análisis, hablemos del desempeño de Shamrock y su suerte. Al analizar el loque, pude notar un patrón curioso. Es claro que a él y a su bigote se le asocia el concepto de la suerte, y eso es entendible por la cantidad de suerte precisamente que tuvo a lo largo del loque. Solo es ver cómo en varias ocasiones se salvaba de manera milagrosa. Pero viendo las muertes, la gran mayoría fueron por sucesos sumamente desafortunados, por cosas que sí o sí estaban fuera de su control. Y si lo ponemos en comparación con la buena suerte, yo me atrevería a decir que lo que tiene de bueno durante el juego, lo tiene de malo con las pérdidas. Como jugador, Shamrock fue bastante consistente durante gran parte del loque, por no decir todo, por lo que en su caso el factor mayormente determinante fue evidentemente la suerte, y aunque le favorecía en algunos casos, le fallaba en muchos otros, y de una manera muy horrible. Pero igual, esto no impidió que le ganara la partida a Folagor, así que creo que le fue bien al final del día. En fin, ya saben que si quieren aportar algo pueden hacerlo en la caja de comentarios, siempre y cuando sea desde el respeto. Con esta conclusión terminamos por hoy. Después de este análisis quiero hacerles dos preguntas. La primera es, ¿les gustaría otro analizando loques? Y si la respuesta es sí, ¿quién les gustaría que fuera el siguiente? Ustedes ya saben que los estaré leyendo a todos. Ya con esto último dicho, solo diré que si te gusta el contenido ya sabes que te puedes suscribir, comentar y todo eso que ayuda a crecer este pequeño canal. Ya sin más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos.